Listo. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos la anterior clase? La anterior sesión. En el desarrollo de una derivada, instructor. Correcto. En la investigación o la consulta acerca de, pues, cuándo es que debemos nosotros encontrar o tener en cuenta la segunda derivada para la solución de algún problema, ¿cierto? Se les propuso a ustedes que trabajen en grupo o alguna investigación para que nos hagan ahorita pues la demostración, ¿sí? ¿La tienen? Profe, la verdad yo no la tengo. Instructor, pues en mi caso personalmente sí investigué, pero digamos que todo lo pasé como en el tema manual, ¿no? O sea, como tratar de desarrollarla manualmente porque pues realmente sí estoy como un poquito perdida, o sea, encontré de dos derivadas, aplicando dos derivadas, pero no la tengo para exponer realmente, ese es el tema. Bueno, ok. ¿Quién más? Eh, Martínez, Carolina. Profe, yo en la clase pasada alcancé solamente a entrar a la mitad y entonces no, quedé también como, pues, perdida. Bueno, pero entonces, muchachos, para que tengan en cuenta, si sucede otra vez cosas como esas, por ejemplo, la compañera que alcanzó a entrar a la mitad, por eso se comparte la grabación, pues para que veas la partecita que no pudiste atender y ponerte al día. ¿Listo? Y aparte de eso, que pues que al final de la sesión fue que se propuso la actividad después de la explicación que se hizo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahorita se conectó Steven. Steven, ¿trabajaste en lo que se pidió para la sesión de hoy? Steven, John Steven Morales. Tampoco. Bueno, muchachos. Entonces, voy a compartirles mi pantalla y presten atención, por favor. ¿Dónde está? Bueno, Mauricio Troncoso se acaba de conectar. Mauricio, ¿trabajaste en lo que se pidió para la sesión de hoy? Troncoso. Bueno, pues muchachos, les agradezco la sinceridad, como ya la han tenido, ¿cierto? Pues sin embargo, pues no me dejen con la pregunta ahí. Contesten, si trabajó bien, si no trabajó, pues exponga su caso y no hay problema. ¿Listo? Bueno, entonces muchachos, en la anterior clase nosotros quedamos en que de acuerdo al ejercicio que se propuso, pues encontramos que en la primera derivada, calculando la primera derivada, ¿sí? Obtuvimos que x era igual a menos 20, pues y obviamente sabemos, pues de acuerdo al análisis que hicimos, que ese es un resultado
pues que no es coherente, ¿cierto? O no es lógico o es poco común encontrarlo en cuanto al tamaño de las imágenes. Por lo tanto, pues el análisis que se dio fue que para optimizar el tiempo de carga debíamos reducir el tamaño de las imágenes lo máximo posible, ¿cierto? Porque no hay un tamaño óptimo para poder minimizar ese tiempo de carga. ¿Listo? De acuerdo a las variables que se dieron en ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, en la sesión anterior, no estoy en la pantalla. Troncoso está levantando la mano. Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Oiga, profe, ¿Cómo usted me estás? estaba preguntando lo del trabajo. Sí. No pude organizar nada porque he estado como lo que pasa es que yo trabajo. Sí, claro. Entonces, he dedicado a la cuestión de mi trabajo y eso, que tengo que entregar unas cosas para una empresa grande. Entonces, por Vale. eso es que Ok, se no me hay dificultó. problema. Dale. Ok, profe. Entonces, muchachos, de acuerdo a eso, ¿sí? De acuerdo a lo que ya mencionamos anteriormente, acá decimos que teníamos que tener como referencia un punto crítico para esa, esa primera derivada, ¿cierto? Para minimizar el tiempo de carga, igualamos la derivada a cero, ¿cierto? ¿Para qué? Para encontrar los puntos críticos, ¿cierto? Y encontramos que al finalizar nos dio el resultado de 0.1x más 2 igual a 0, y al final pues ya encontramos ese menos 20 por el que hicimos nosotros el análisis que anteriormente lo charlamos. ¿Listo? Si queremos saber si que en menos 20 hay un máximo o un mínimo, es cuando usamos la segunda derivada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en este caso? Que como encontramos que de acuerdo al análisis, ese menos 20 pues no es un dato idóneo, ¿cierto? O coherente. Entonces, pues en ese caso se nos dificultaría encontrar un mínimo o un máximo en esas derivadas, ¿sí? Usando la segunda derivada. Entonces, ¿qué pasó aquí? Para la explicación, perdón, vamos a recordar que pues la función de la derivada es una regresión cuadrática, teniendo en cuenta que estamos hablando de que t de x o f de x o y de x, como la quieran llamar, es igual a ax2 más bx más c, que tiene unas reglas para derivar, ¿cierto? Y de acuerdo a esas reglas es que nosotros encontramos un resultado de x, ¿cierto? Ahora, recordemos que A, B y C son constantes, pero ¿qué pasa con esas constantes? Que dependen del servidor y la conexión, ¿sí? Y aparte de depender del servidor y la conexión, pues son datos que se calculan ayudándonos de algunas funciones matemáticas adicionales o software necesario para encontrar esos datos, ¿sí? O para calcular ese dato de A, ese dato de B y ese dato de C, que en este caso pues no es asunto de la temática. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces? Dice que la segunda derivada nos permite analizar si el punto encontrado en el paso anterior es un mínimo o un máximo. Y como mencioné anteriormente, pues ese menos 20 no nos permite a nosotros conocer si es un mínimo o un máximo porque no es un dato coherente para el peso de una imagen, ¿cierto?
Entonces, vamos a recordar o a hacer unas aclaraciones acá, ¿cierto? Y luego seguimos con un ejercicio para hacerles la explicación. ¿Listo? Cuando hablamos, bueno, primero, cuando hablamos de un mínimo o un máximo, estamos hablando de que X representa un punto en el plano cartesiano. ¿Listo? Y ese punto es la referencia para encontrar si la segunda derivada es un mínimo o un máximo. Ahora conocemos por qué, o hacemos la explicación por qué, ¿cierto? Entonces, cuando la primera derivada es mayor a 0, aumentar el tamaño de las imágenes incrementa el tiempo de carga, ¿cierto? Cuando la primera derivada que encontramos es menor a 0, aumentar el tamaño de las imágenes disminuye el tiempo de carga. Una situación poco común, porque pues ya nos dimos cuenta que pues menor a 0 un tamaño de una imagen pues es algo como que imposible, ¿cierto? Y cuando esa primera derivada es igual a 0, pues encontramos un posible punto mínimo o máximo para el tiempo de carga. Recuerden que en este caso estamos hablando de el tiempo de carga. ¿Listo? Y ese tiempo de carga está representado ahí en ese plano cartesiano. Y de ese punto que encontramos, después de hacer un cálculo de una segunda derivada, es que encontramos si ese punto es un mínimo o un máximo. ¿Listo? De referencia. Entonces, denme un segundito. Reviso acá. Dice que la segunda derivada, perdón, eso ya lo aclaramos. Bueno, ya tenemos claro, o ya mencionamos nosotros que la segunda derivada nos permite analizar si el punto encontrado es el mínimo o el máximo, como ya lo mencionamos anteriormente. Si es un mínimo o un máximo, nuevamente lo repito, pues nos remitimos al plano cartesiano trazando ese punto, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar si es un mínimo o un máximo. Pero entonces, si la segunda derivada, cuando la calculamos, es mayor a 0, ¿qué quiere decir? Que la función es cóncava hacia arriba y el punto encontrado es un mínimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese primer punto de la primera derivada va a estar en la parte de abajo del plano cartesiano, ¿cierto? O en una parte baja. Y esa segunda derivada va a ir subiendo, lo que nos va a dar a nosotros una línea o una parábola, una función cóncava, ¿cierto? Una línea curva hacia arriba que cambia de acuerdo a los datos que se vayan suministrando. Y entonces, en ese caso, esa primera derivada es un mínimo, porque el punto queda en la parte de abajo de los siguientes puntos encontrados en la segunda derivada, ¿sí? Ahora, si esa segunda derivada es menor a 0 y ya encontramos que ese punto X o esa primera derivada es mayor a 0 o igual a 0, ¿qué pasa? Que ese punto en el plano cartesiano va a ser un máximo, no un mínimo. ¿Por qué? Porque el punto va a estar ubicado en el plano cartesiano en la parte superior, no en la parte inferior. Y entonces la función va a ser cóncava hacia abajo. Es decir, vamos a trazar una parábola hacia la parte de abajo en ese plano cartesiano y el punto encontrado va a ser un máximo. ¿Listo? Ahora, preguntas hasta ahí antes de continuar con el ejemplo.
Instructor, si en este caso, perdón, yo no levanté la mano. No importa. Eh, ahí estoy confundida porque el resultado que me había dado era menos, sí, resultado negativo. ¿No Ajá, tendría que ser mínimo? Es decir, porque si es mayor es mínimo y si es menor a cero es máximo. Ahí es donde me perdí. ya, dame un O sea, lo segundito. digo. Sí, dame un segundito. Voy a buscar un plano cartesiano acá para explicar. Plano cartesiano. No, más fácil. Voy a abrir aquí un Paint para crearlo. Hola maestro, buenas noches, ¿cómo está maestro? ¿Qué más? Maestro, yo hice la tarea de las derivadas, maestro, sí la hice. ¿Sí la hiciste? Ah, bueno, entonces, ahorita que termine de hacer esta explicación, nos muestras tu tarea, ¿vale? Sí, señor, claro que sí. Listo. Entonces, aquí está. Bueno, no quiere subir. Bueno, ahí. Resulta que si están viendo ahí Paint, ¿cierto? Lo que estoy trazando. Sí, señor. Ok. Bueno, hagamos de cuenta. Uy, está muy ancha esa línea. Ahí, perdón. Hagamos unas líneas. Ahí ya. Listo. Hagamos de cuenta que esto es un plano cartesiano, ¿cierto? Pregunta, ¿cuál es el eje X y cuál es el eje Y? El Y, vertical es el X, creo. No recuerdo. Creo que es el X, el vertical. sí, vertical es el X y perdón, el horizontal es el X y el vertical es el Y. Correcto, entonces acá va a ser menos X, acá va a ser X, ¿cierto? Acá, bueno, me disculpan ahí la letrica Y y acá es menos Y. ¿Listo? Ahora, resulta que yo encontré un punto, voy a ponerlo acá rojo, aquí. No me quiere rayar esto. Aquí. Aquí. Tracé un punto, ¿cierto? La primera derivada resultó ahí en ese punto, ¿cierto? Entonces, cuando es menor a cero, cualquier otro punto de la segunda derivada, puede ser que el punto, dependiendo de los valores que encontremos, se trace por acá o por acá en el plano cartesiano. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que este punto de aquí va a ser un máximo. ¿Por qué? Porque está en la parte superior a los siguientes puntos de la segunda derivada. ¿Sí? Eso quiere decir que desde aquí, dependiendo de los cálculos que hagamos o de los valores, vamos a tener, no sé por qué no me cuadra esto, no me deja rayar bien. A ver, déme un segundito. Ah, ya sé. Aquí mismo en Paint lo voy a hacer. Sí, voy a quitar esto acá. Y aquí en Paint, ya les comparto en PowerPoint. Ahí, listo. Entonces, tengo aquí un plano cartesiano, ¿cierto? Por acá tengo
y, por acá tengo menos y, por acá tengo menos x, por acá tengo x, ¿listo? Y entonces encontré una primera derivada con un punto aquí, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Si yo encuentro segundas derivadas menores a 0, cualquier otro punto que yo encuentre, dependiendo de los valores de referencia para esa segunda derivada, puede dar por acá, por acá, por acá, por acá, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Acá. Eso quiere decir que la parábola va a resultar una línea curva hacia abajo, ¿cierto? Y ese punto rojo, esa primera derivada, es un punto máximo, porque el punto mínimo va a ser el último punto que yo encuentre de las segundas derivadas por acá. ¿Listo? Entonces supongamos que los datos que yo tenía fueron Disculpe, 4, 5 y 6. o sea ¿Listo? que el máximo es positivo y el mínimo es negativo. No, porque en este caso, sí es negativo en el plano cartesiano porque lo estamos haciendo así, ¿cierto? Pero si todos los números son positivos, gracias por la pregunta para hacerles la aclaración, puede ser que este plano cartesiano sea mucho más grande y encontraste que el punto se trazó por aquí, ¿cierto? Pero de las segundas derivadas, los demás puntos te dieron por acá. Hasta aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que este primer punto es un punto máximo, porque los demás van a ser menores. Y la función va a ser cóncava hacia abajo, o va a ser una parábola hacia abajo. ¿Listo? Es un ejemplo nada más. Y ahora, si los demás puntos, dependiendo de ese punto, se encuentran por aquí, y los de las segundas derivadas o de los otros cálculos que hagas van a ser superiores por acá, entonces la parábola se va a trazar hacia arriba. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese primer punto va a ser un mínimo. ¿Por qué? Porque los otros se encontraron ya mayores a ese primer punto. ¿Listo? Y por acá encontraste otros puntos de segundas derivadas mayores. Entonces, en este caso, este es un mínimo. Pero si el primer punto hubiera sido este era un máximo, porque los demás puntos van a ser inferiores o menores. ¿Me hago entender? Todo depende del plano cartesiano. Ahora sí, Es decir, que el mayor, el número mayor es el máximo. correcto. Porque no vas a encontrar, de acuerdo a los cálculos que hagas, un número mayor. ¿Listo? Dependiendo de esos valores, perdón, te muestro acá. Dependiendo de esas reglas para la segunda derivada. ¿Listo? Para que se entienda mejor. Por eso hice ese plano cartesiano. ¿Vale? Ahora, denme un segundito, cuadro algo acá que no me está. Bueno, entonces, estamos acá. Ah, perdón. Tomar algo aquí. Ah, no me quiere funcionar esto.
A ver, denme un segundito, muchachos. Cierro PowerPoint, no abro porque se me bloqueó, no me deja pasar. Listo. Ahora sí les comparto pantalla. Listo. Entonces, como en el ejercicio anterior, sí, ahí lo tengo. Como en el ejercicio anterior, nosotros ya vimos que pues ese número no nos permitía a nosotros poder hacer un ejemplo para poder encontrar una segunda derivada, porque pues el resultado no fue coherente, ¿sí? Entonces, ahora vamos a suponer un nuevo caso. ¿Listo? Entonces tenemos una ecuación de carga de imágenes igual a 0,5x2 menos 6x más 30. No nos vamos a detener nuevamente a hacer el cálculo de esas derivadas o cómo se hace o las reglas, porque eso ya lo estudiamos en la anterior clase, sino que sí vamos a ir haciendo pues directamente esos cálculos. ¿Listo? Si dependiendo de esa ecuación que tengo ahí, yo voy a calcular una primera derivada, ¿cierto? Entonces hago el despeje teniendo en cuenta la regla de las derivadas, ¿listo? Encontrando que me queda así como la estamos viendo en este momento. 2x por 0,5, x menos 6. Eso es igual a x menos 6, ¿sí? Y eso, x menos 6 igual a 0, ¿sí? Encontrando que cuando yo despejo, pues x, el número negativo pasa positivo al otro lado, y pues me queda que x, o el valor encontrado de la primera derivada, es 6. ¿Listo? Como les mencioné anteriormente, pues no voy a nombrar, o no se va a nombrar nuevamente o a repetir lo que ya hicimos anteriormente, porque pues ya lo hicimos en la anterior clase. Pero ya sabemos pues que cuál número de la potencia n-1, esa potencia pasa a multiplicar acá a la letra a, ¿listo? Y entonces por eso es que me dio a mí 2 por 0,5x, ¿cierto? Porque n-1, pues x elevado a 1 es x, ¿listo? Y el último, que es el c, vendría siendo el 30, ese desaparece, encontrando el x menos 6, que si lo despejo, lo igualo a 0 primero, ¿cierto? Para encontrar el punto crítico del que estamos hablando, encontrando que x es igual a 6. Primera derivada. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Que derivamos nuevamente la función de la primera derivada, ¿cierto? Y la segunda derivada, teniendo en cuenta que ese resultado que encontramos inicialmente viene siendo 2a, teniendo en cuenta las reglas de las derivadas. ¿Listo? Miren, para que lo tengamos en cuenta, les voy a mostrar por acá, creo que aquí está. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos nosotros, miren, ¿cierto? ¿Dónde está? Acá. Las reglas usadas. A la x a la n es igual a por n a la x menos 1, b por x es igual a b y c se iguala a 0. ¿Listo? Esas son las reglas. ¿Listo? Ya hicimos las aclaraciones. Y ahorita nos encontramos en este ejercicio.
¿Listo? Pero ya vamos a encontrar la segunda derivada. ¿Listo? Si yo tengo ahí que... ¿Dónde está? Que la primera derivada es 2ax más b, ¿sí? Entonces, para la segunda derivada, voy a tener en cuenta yo la regresión cuadrática de las derivadas, ¿cierto? Teniendo en cuenta que d sobre dx es igual a 2ax más b para la segunda derivada. ¿Listo? Entonces, si yo despejo esa segunda derivada de acuerdo a esa regresión cuadrática, voy a encontrar que 2ax es igual a 2a. Y ahí entre paréntesis les puse, porque la derivada de x es 1. ¿Listo? Entonces, pues, esa no se tendría en cuenta y desaparece. Entonces ya encontramos que 2a viene siendo esa ese primer término que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Y b viene siendo igual a 0, porque la derivada de una constante es 0. Esas son reglas de las derivadas, las que estoy mencionando ahorita. ¿Listo? Y por eso, entonces, nosotros encontramos que la segunda derivada viene siendo 2a para este caso. ¿Listo? Ahora, si yo encuentro que 2a es la segunda derivada, ¿qué tengo que hacer? Pues como yo ya tengo ahí unos datos de la primera derivada, unos datos de A, unos datos de B y unos datos de C, teniendo en cuenta pues, los cálculos que se hicieron anteriormente y los métodos estadísticos o lo que a mí me arrojó el software para calcular esos datos, simplemente reemplazo. ¿Sí? Y entonces la segunda derivada de x vendría siendo 2a. Como tenemos que 2a, en este caso la a, ¿cuánto vale a para este caso? ¿6? No, ese es el valor de x. Y el valor de a, muchachos, a ver si por acá lo tengo para que. Ahí miren. Ya sabemos que la regresión cuadrática es la que están viendo en pantalla, ¿cierto? Ahora, la primer derivada, yo ya encontré, para la primer derivada yo ya encontré que x es igual a 6. Para la segunda derivada, de acuerdo a esas reglas de derivadas, yo ya encontré que la segunda derivada es igual a 2a. ¿Cuánto vale a? Muchachos, miren, si tengo que la regresión cuadrática es ax2 más bx más c, y tengo acá que t de x es igual a 0.5x2 menos 6x más 30, ¿cuánto vale a? 0.5. Correcto. Y entonces ese es el valor de la segunda derivada.
Entonces, 2a vendría siendo igual a ¿qué? 2 por 0.5. Exacto. Y 2 por 0.5 es 1, ¿cierto? Entonces, en este caso específico, encontré que un primer punto es 6 de x y un segundo punto o una segunda derivada es igual a 1. Ese 1, teniendo en cuenta las reglas de la segunda derivada, es mayor o menor a 0. Mayor. Mayor a 0. ¿Y qué dice aquí? Que si la segunda derivada es mayor a 0, la función es Es un cóncava hacia mínimo. arriba y el punto encontrado es un mínimo. ¿Ven? Entonces, ¿por qué un mínimo? Porque ya habíamos encontrado que la primera era 6, ¿cierto? ¿Ven? Ahora, para que entendamos un poquito mejor esto, veamos la explicación del compañero que sí tiene para mostrarnos su investigación o su consulta. Instructora le está pidiendo conexión e ingreso porque, bueno, ya ingresó. Sí, Ya es que le- no estaba en la pantalla de la llamada y ahorita que ingresé, ahí estaba solicitando, ya le di. ¿Listo? Bueno, ¿tienen los permisos para compartirnos pantalla? Martínez era, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, ya estoy aquí. Ok, cierro micrófono y ya puedes hacernos tu demostración. Ok, sí, señor. Deme un momentito, maestro, y ya le comparto. Ok. Ahí ve mi pantalla, maestro. Ahí la estamos viendo. Espérese ahí, maestro, que tengo dificultades. Espérese ahí. Ahí la quitaste. Si necesitas ayuda, no hay problema. Aquí estamos para ayudarte. Aquí les presento las derivadas. ¿Qué son las derivadas? La derivada es una función que mide su tasa de cambio instantánea. Visualmente es la pendiente de la recta tangente. Se denota como, es como un ejemplo de la velocidad de un coche en un instante, maestro. Y aquí tengo el concepto de límite. La derivada
se basa en el concepto de límite. Un límite es un valor que se acerca a una función. Ejemplo, y aquí está el ejemplo del límite, que la función se acerca al 4 y también cuando se acerca al 2. El límite permite calcular la tasa de cambio instantánea. Esto evita la división por cero. Es una herramienta esencial para comprender las derivadas. Aquí está la definición formal de la derivada. Es una suma, la derivada de una función, un cambio infinitesimal en x, el valor de la función en x más h. La fórmula de la derivada, maestro, como ve el resultado en el límite, cuando h tiende a 0, calcula la tasa de cambio instantánea. Podemos calcular la derivada entre fx por 2 usando la definición formal. Aquí está, maestro, uno de los ejemplos de la regla básica de la derivación. Constante, suma, resta, potencia, múltiplo y múltiplo constante. Reglas de derivación avanzadas. Aquí les presentamos, compañero y maestro, las reglas del producto, reglas del cociente y regla de la cadena. Como ven, hay un ejemplo de las reglas del producto, el ejemplo de la regla del cociente y el ejemplo de la regla de la cadena. Y la conclusión, las derivadas son una herramienta fundamental, también importantes en física, ingeniería, economía, para profundizar, estudiar integrales, ecuaciones de diferenciales. La práctica es la mejor manera de dominar las derivadas. Ok, entonces, muchachos, les voy a hacer una última aclaración, como para que ya les quede un poquito más clara esta parte. Denme un segundo. Ya les comparto. Listo. Entonces, muchachos. ¿Dónde está? Verán, para que se comprenda un poquito mejor esto de las derivadas. ¿Listo? Hay una primera derivada y una segunda derivada que podemos calcular. ¿Listo? Cuando listo, aquí está. En el ejercicio que hicimos en la anterior sesión, solo se pedía encontrar el tamaño óptimo de las imágenes para minimizar el tiempo de carga, ¿cierto? Obviamente, pues ya sabemos que el ejercicio nos dio un resultado negativo, pues encontrando que pues simplemente había que minimizar el tiempo de carga, encontrando que el análisis que hicimos era que para optimizar el tiempo de carga debíamos reducir el tamaño de las imágenes, ¿cierto? Pero en el caso en el que ese tamaño de la primera derivada hubiera sido un valor positivo, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar un rango entre esos tamaños que nos permitan, pues obviamente, no solo un valor, optimizar el tiempo de carga, sino que hay diferentes valores. Pero entonces ese valor de la primera derivada lo podemos nosotros definir como un punto mínimo o un punto máximo de tamaño, ¿cierto? O puede ser menor a ese punto inicialmente encontrado en la primera derivada,
o puede ser mayor a ese punto inicialmente encontrado de la primera derivada. ¿Listo? Ahora, aquí está. Si solo nos pidieran el punto crítico, ahí hubiera terminado el análisis, ¿cierto? En el ejercicio anterior, ya solo en el 6, ¿cierto? Pero entonces, nosotros queremos saber si ese 6, en el ejercicio que encontramos acá, nosotros queremos saber si esa primera derivada que nos dio 6 es un tamaño mínimo o un tamaño máximo para esas imágenes que optimiza el tiempo de carga. En ese caso es cuando nosotros debemos encontrar una segunda derivada. ¿Cómo se encuentra esa segunda derivada? Pues aplicando las reglas de las derivadas, ¿cierto? Encontrando que la segunda derivada nos resultó que era 2a. Y 2a, haciendo el cálculo, encontramos que era igual a 1. Entonces, si ese primer punto crítico fue 6 o esa primer derivada fue 6 y esa segunda derivada fue 1, entonces la primera derivada es un punto máximo y la segunda derivada es un punto mínimo. ¿Listo? Entonces, el rango de tamaños puede variar entre 1 y 6 para poder optimizar el tiempo de carga. Si es menor a 1, no se optimiza el tiempo de carga. Y si es mayor a 6, no se optimiza el tiempo de carga. Tiene que estar contenido entre esos dos valores. ¿Listo? Esos valores que se trazan a través de una parábola ahí en el plano cartesiano. ¿Listo? Como para que sea un poquito más claro, muchachos. Preguntas hasta ahí. Traté de, al finalizar, pues ahorita hacer un resumen un poquito más concreto para que entienda o para que quede un poco más claro eso de las derivadas. Esta cuestión de las matemáticas es compleja, pero cuando nosotros pues ya le prestamos atención y comprendemos un poquito eso de las reglas de las derivadas, eso de despejar fórmulas, entonces ya entenderemos bien esto. ¿Listo? Ahora, pues aclarando aquí, miren que nosotros habíamos hablado anteriormente o hicimos también ejercicios sobre algoritmos, ¿cierto? Diagramas de flujo. Ya sabemos que es una lista de tareas. Entonces, si yo a usted le pidiera diseñar un algoritmo que me permita definir si el tamaño de una imagen es óptimo para optimizar el tiempo de carga en un sitio web. Entonces, ¿qué hace usted primero? Pues solicitar el valor del tamaño de la imagen. Segundo, calcular el valor del tamaño de la imagen con la primera y segunda derivada encontrada, ¿cierto? Dependiendo. O bueno, si somos en orden, calcular la primera derivada y la segunda derivada. Teniendo en cuenta que ya las tenemos calculadas, pues esos valores ya son constantes en ese algoritmo, ¿cierto? Entonces, vamos a comparar ese valor ingresado con los valores de la primera y segunda derivada. Tercer punto. Si el valor ingresado es mayor al punto máximo, el tiempo de carga no se va a optimizar. Y si el tiempo de carga es menor al punto mínimo, el tiempo de carga no se puede optimizar. Tercero, si el valor está entre el punto máximo y el mínimo, ¿cierto? O es menor al punto máximo y es mayor al punto mínimo, el tiempo de carga se puede optimizar. Fin del algoritmo, ¿cierto? Eso es todo, muchachos. Si no hay preguntas, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Ok. Los muchachos están pendientes ya a la información que se les envíe
para la próxima sesión. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Detengo la grabación. Nos vemos.